Se le concede el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senadora. Gracias, presidente. Señoras y señores legisladores, vengo a posicionar mi voto a favor del presente dictamen. Como todos ustedes saben, el salario mínimo que se estableció en la Constitución de 1917 fue una medida histórica que fue incluida por los constituyentes del 17 como un instrumento para buscar y asegurar la justicia social para los trabajadores mexicanos. Esta redacción de 1917 en la fracción 9 del artículo 123 hablaba de un salario mínimo que se integraría a través de comisiones especiales que se formarían en cada municipio subordinadas a la Junta Central de Conciliación. Posteriormente fue en 1962 que se establece las comisiones regionales integradas por representantes de trabajadores, de patrones y de gobierno. Y posteriormente también la Ley Federal del Trabajo recogió esta reorganización en el artículo 90, en la misma reforma del 62. Sin embargo, el salario mínimo, que nació como un instrumento para asegurar a los trabajadores un mínimo vital que les permitiera cubrir sus necesidades y las de sus familias, ha venido atravesando a partir de esa fecha un proceso que lo ha desvirtuado de los ideales de la Constitución de 1917 para convertirse en la actualidad en una unidad de medida y actualización. De esta forma, el salario mínimo no ha tenido un solo objetivo, que era el objetivo fundamental, ser ese elemento de justicia social para los trabajadores, sino que ha venido siendo utilizado como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo de créditos a la vivienda, por ejemplo, supuestos para elevar un acto jurídico a escritura pública, algunas cuotas o topes de aportaciones al sistema de seguridad social, entre muchos otros. Y sabedores de que además en México el salario mínimo ha atravesado por una larga y aguda fase de deterioro, de tal suerte que, de acuerdo a los estudios recientemente realizados, pues tenemos una pérdida en términos reales de más del 70% de su valor real, a diferencia de la forma en que se ha mantenido la productividad. Las estimaciones incluso que señala el propio Consejo Nacional de Evaluación están por encima de lo que hoy tenemos como salario mínimo homologado en todo el país. Y aún estas cifras que nos da la Coneval resulta difícil de considerar que a partir de esta cifra un trabajador pueda efectivamente, como lo señala la Constitución, cubrir esas necesidades vitales para él o para ella y su familia. Recordemos también que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha señalado que nuestro país se ha quedado rezagado en comparación con otros países como Brasil, Argentina y Chile, que robustecieron el salario de sus trabajadores, y esto ha tenido como resultado en estos países la generación de empleos y el crecimiento económico. En el caso contrario, México se mantiene como el único país en América Latina con salarios mínimos estáticos. Entendemos que ha sido una mala idea que los salarios mínimos reales y la productividad se hayan movido al unísono. En los últimos 37 años, como dije hace un momento, la productividad del trabajo en México ha mantenido sus niveles en el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Y los salarios mínimos se han desplomado en un 70%. Es por ello que esta reforma constitucional
referida a la desindexación de los salarios mínimos no es lo relevante la desindexación per se, sino como un paso previo para realmente actualizar los salarios mínimos, tendiendo a establecer salarios mínimos que estén adecuados a la realidad de lo que hoy viven los trabajadores mexicanos. Es decir, no es solamente la medida de indexación por sí misma, sino tuviéramos la certeza de que esta tendrá como consecuencia una mejoría en los salarios. De tal manera que esta reforma y la trascendencia de la misma está justamente en que esta desindexación sea un paso previo para lo que realmente hoy los trabajadores mexicanos están esperando, y que finalmente el salario mínimo se adecue a la realidad de los trabajadores mexicanos. El salario mínimo establecido actualmente para todo el país, fijado en 70.10 pesos, no resuelve la problemática que tiene México en muchas zonas de nuestro país de pobreza extrema, y por supuesto estamos conscientes de que no va a apuntalar la competitividad de nuestro país, y también estamos conscientes de que resulta de vital importancia que se avance en una reforma que permita entonces sí plantear un restablecimiento de nuestro salario mínimo. Por ello, consideramos que esta desvinculación del salario como instrumento para la medición de multas, pagos de servicios, etcétera, pues es fundamental para que podamos dar el siguiente paso. Es por ello que el dictamen que hoy se pone a su consideración tiene como objetivo central el cimentar las bases de una nueva estructura de los salarios mínimos en el país. Es importante señalar que uno de los aspectos fundamentales de la reforma establecida en los transitorios está en la facultad que se le otorga al INEGI para calcular en los términos que fije la ley el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como entidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la normativa federal. También quisiera señalar que son oportunas favorables las propuestas que hicimos las comisiones dictaminadoras para hacer dos cambios esenciales en el dictamen que hoy se pone a su consideración, y que una tiene que ver justamente con establecer los criterios transitorios que se utilizarán en lo que se emite la ley reglamentaria correspondiente. Senadora, le pido que concluya, termino, por favor. Presidente, muchas gracias. En síntesis, pues vemos con beneplácito en el dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno, porque consideramos que serán fundamentales para establecer una nueva realidad al salario mínimo en el país y regresar a lo que en 1917 se pretendía con el establecimiento del salario mínimo, es decir, que el salario sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de los hijos. Es cuanto, presidente. Gracias.